Ya. Buenos días, Gran Canaria, bienvenidos, bienvenidas a este espacio, los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Hoy vamos a hablar de pintura y para ello tenemos un artista tinerfeño, Pedro Trujillo Arroche. Muy buenos días, Pedro, bienvenido. Buenos días, María, muchas gracias. Que ha venido desde Tenerife, nuestra isla hermana, ¿no? Exactamente, desde Tenerife. ¿Cómo empezó, cómo nace el artista Pedro Trujillo Arroche? ¿Cómo nace esto, el tema de estar en el tema de pintura, del arte en general? Bueno, a mí desde muy pequeñito yo dibujaba, me dedicaba a eso. Pues tendría unos 12 o 13 años ya empecé a hacer mis primeros retratos más o menos realistas de compañeros del colegio. Pues después de eso pues seguí estudiando dibujo y pintura hasta que a los 18 años empecé a cursar Bellas Artes. Y en la carrera de Bellas Artes realmente es bastante teórica, realmente aprendes cuando finalizas la carrera tras 5 años, un poquito más. Yo tuve suerte porque me resultó en un principio bastante teórica, pero luego tuve la suerte de tener un plan antiguo y tener muchas horas de práctica. Pero realmente aprendes a pintar cuando acabas la carrera, cuando estás tú solo y cuando empiezas a caminar tú solito sin que tengas a tus profesores que te digan esto. Ahí es cuando se empieza a desarrollar, como quien dice, ¿no? ¿Qué cualidades ha de tener un artista? Por ejemplo, técnica. Hombre, la técnica es fundamental. O sea, para mí es una cosa que incluso a lo mejor a veces se denosta, ¿no? Hoy en día dentro del arte contemporáneo, pero para mí la técnica, el oficio de ese trabajo es fundamental. Otras cosas, hay que tener talento, yo creo. Hay que tener sensibilidad por esas cosas. Hay que tener un poquito de inteligencia, aunque suene raro que yo lo diga, ¿no? Creatividad, vocación. Creatividad es una cuestión de vocación y aparte, sobre todo, es una cosa que te nace a ti mismo, ¿sabes? No es un esfuerzo, es una cosa que naturalmente te sale y hay que añadirle otros cuantos factores que deben estar, me imagino. Cuando tú planteas la idea de un boceto antes del lienzo, o sea, tú realmente piensas una obra, primero la dibujas en el papel y después la transportas al lienzo. ¿Cómo es el proceso, ese proceso creativo? ¿Cómo nace en tu cabecita y luego se transforma en el lienzo? Exactamente, es verdad lo que tú dices. Muchas veces se hace un estudio preparatorio, pero a veces puede ser con dibujo, a veces puede ser con no dibujo, a veces puede ser única y exclusivamente mental, es decir, y a veces sin un dibujo preparatorio. Lo que pasa es que durante todo el proceso, hasta que tú llegas a la obra acabada, sufre una transformación que, ya te digo, puede ser con dibujo, puede ser con otro tipo de elementos, incluso puede ser un boceto digital. Yo también trabajo con el ordenador y hago estudios, bocetos digitales, porque la tecnología te permite hacer eso de una forma mucho más rápida y no es lo mismo dibujar que copiar una imagen aquí y ponerla así. O sea, hago bocetos, no los hago, pero en general, antes de la finalización de un cuadro hay un trabajo detrás muy extenso. Lo más duro de ese proceso creativo, Pedro, ¿qué es lo más duro? Yo creo que lo más duro es crear una buena idea, que yo me o sea, le dedico mucho tiempo a una idea, o sea, algo que quiero hacer, le dedico mucho tiempo a lo que quiero hacer, quiero tenerlo muy claro, y luego, durante todo el proceso creativo, es mantener el nivel, ese pico de creatividad, ¿no? Es decir, no, me estoy aburriendo, no, cuando me pasa eso, paro un rato, me dedico a otra cosa o hago otra obra, pero mantener la excelencia de alguna forma también, ¿no? La excelencia creativa. ¿Cómo te defines, artista? ¿Que eres expresionista? ¿Que eres figura? No sé, que realmente... Sí, figuración. Realmente, ¿cómo defines tu arte?
Porque yo he visto retratos, he visto después otro tipo de obras que no sé cómo definirlas, he visto la del glaciar que parece que te mete dentro de la pintura. Exactamente. Para mí, yo creo que hay dos fuentes de más o menos de donde yo me he interesado muchísimo. Una es la figuración y otra yo creo que es el, el expresionismo. Sobre todo el expresionismo alemán a mí es una cosa que me encanta. Hay influencias de cosas como artistas ingleses, ¿no? Lucian Freud, por ejemplo, Auerbach, Franz. Lo que pasa, yo definirme, o sea, podría decir que se mueve entre una figuración y una abstracción. Está ahí en medio. Yo creo que la unión de las dos cosas hace, para mí, una unión estupenda. ¿Qué importancia tiene el color en tu obra pictórica, Pedro? Todo. Todo, el color lo es todo. El color lo es todo. Sobre todo porque el color, al fin y al cabo, es una sensación directa, ¿no? Esa sensación te va unida a un montón de cosas. Una obra no es solo un color, pero unida a un montón de cosas es lo que forma que sea una obra de arte en sí, ¿no? Para mí el color es una cosa fundamental. A mí me obsesiona que el color esté limpio, que limpio cuando tiene que estar limpio, o sea, que el color que tenga la mayor pureza posible, eso sí siempre estoy alerta de eso, siempre estoy alerta de eso, que sea limpio, que sea, en definitiva, que sea un color que esté vivo. Yo creo que es fundamental. Incluso un color oscuro que esté vivo. El negro, porque tú utilizas mucho el negro, azul marino, porque también vi obras que era una calavera, las pintaste de distintos colores y realmente, después también una crucifixión. Exactamente. Entonces utiliza, bueno, distintos colores, pero el azul bastante, ¿no? Sí, el azul es un color que siempre ha estado en todas las... Desde que el azul siempre ha estado presente. Sin duda utilizo todos los colores. Yo no utilizo el negro porque no utilizo todos los colores y además utilizo unos colores de mucha calidad. Por ejemplo, yo utilizo el blanco de plomo, no utilizo otro blanco. Los rojos yo utilizo carmines, que son carísimos. Los rojos de cadmio. O sea, utilizo colores de alta pureza. De alta pureza, eso sí. ¿Hay intrusionismo en esta profesión, Pedro? Sí, yo creo que sí. O sea, como en esta, como en todas las profesiones hay intrusismo profesional. Pero no me preocupa eso en exceso. A veces incluso ves algo y dices tú, oye, o sea, yo creo que las cosas profesionales hay que dejárselas en manos de los profesionales, ¿no? Pero al fin y al cabo el intrusismo yo creo que dura un tiempo concreto. Con el tiempo llega que alguien que no esté al nivel, pues yo creo que se cae por su propio peso. Pero he visto en tu amplio currículum que has recibido, además, has trabajado también en la empresa privada, formación, y también has recibido premios como el segundo premio de pintura Óscar Domínguez del Ayuntamiento de Tacoronte en 2012, además de muchísimos premios recibidos. Todo este tema de los premios realmente es porque te lo has currado, ¿no? Supongo yo, porque realmente o tienes algún tipo de recomendación de alguien. No tengo recomendación porque aparte tengo la suerte de haber ganado premios en diferentes puntos de España, es decir, sí. No es que hay una recomendación y en una cierta área geográfica tenga premios. He ganado premios en Tenerife, he ganado premios en Gran Canaria, en Jaén, en Madrid, en el norte. O sea, no... Pero evidentemente el que tengas premios significa que, sobre todo, que has trabajado y que has tenido la decisión de presentarte
a uno de esos premios, porque eso es importante. O sea, tú puedes tener una obra fantástica, pero también tienes que llevarla a que se exhiba, a que esté premiada y a tener la entereza de que si no te seleccionan o no te premian, te tienes que ir para tu casa y ya está, no hay que irse llorando ni mucho menos, porque es así. Yo me he presentado a muchísimos más premios de los que he ganado, pero 3 o 4 veces más. ¿Dificultades, Pedro, para exponer la obra en galerías aquí en Tenerife o en Canarias? Y el precio de la obra, ¿cómo pones tú el precio de esa obra? Lo del precio de la obra... Porque los materiales son caros. Los materiales son muy caros. Los materiales los que yo utilizo son muy caros. Porque cuando hablabas antes del color, hablabas de que el color es un elemento bastante importante en tu obra, y sobre todo que utilizas colores muy muy buenos como el rojo carmín, el blanco de plomo, los alizarines. O sea, los alizarines son, para entendernos, son esos colores que Velázquez utilizaba en las veladuras de las caras y todo esto, ¿no? Evidentemente, ponerle el precio a un cuadro a veces resulta complicado y a veces no resulta complicado, porque también tienes que pensar dónde se va a poner ese cuadro. O sea, no quiere decir que el precio vaya en función de dónde va el cuadro. O sea, mis cuadros tienen un precio en relación a unos parámetros más o menos objetivos que yo barajo. Entonces, a veces es más difícil poner uno a otro, pero yo más o menos tengo claro qué precio le voy a poner a un cuadro mío. No me supone un problema que no se pueda solucionar. Introducirte también de exponer tu obra en la galería ha tenido mucho que ver todos los premios que has recibido a lo largo de tu carrera artística, ¿no? Hombre, yo creo que al final el recibir premios, el haberme formado en diferentes universidades. Yo en España he estudiado en 3 universidades diferentes, y aparte de las universidades, los premios, los cursos de formación específicos para cosas concretas con profesionales, pues he tenido la suerte de tener cursos con Antonio López, con Jaume Plensa, de estética y filosofía del arte en la Autónoma de Madrid, y bueno, un montón de cursos en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Entonces yo creo que la conjunción del trabajo, mi esfuerzo en formarme, ¿no? El ser exigente, que lo soy, y esa unión de diferentes cosas, yo creo que al final hace que pueda salir para adelante y desarrollarme profesionalmente como artista, que es a lo que yo me dedico únicamente. ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu obra, a una obra así? Por ejemplo, si tienes una exposición ahora en octubre o noviembre, ¿cuánto tiempo antes estás trabajando en esa obra? Y más o menos aproximadamente cuántas obras expones, depende de la galería, ¿no? Sí, exacto. Yo ahora tengo la exposición el próximo septiembre en la Fundación Mafre, aquí en Gran Canaria. Y yo para esta exposición llevo en total habré estado trabajando entre un año y medio, incluso un poco más, para esta exposición. Esta exposición va a tener alrededor de entre 15, 19, 20 piezas aproximadamente, pero no quiere decir que yo haya tardado a lo mejor ni ese tiempo para hacer entre 15 y 20 piezas, ni mucho menos. Es decir, yo después de haber hecho unas piezas, o sea, no son 40 evidentemente las que tengo, pero de eso yo voy a hacer una selección de lo que yo voy a exponer en ese espacio. No va a ser todo lo que he creado va a ir a la exposición, seguro, porque luego a la hora de tú llegar al montaje expositivo dentro de la sala, la obra empieza a dialogar dentro de un espacio en concreto. Hay piezas que pues a lo mejor aquí no la veo en ese momento, la veo para otro sitio, y durante el día pues
yo estoy trabajando una media de entre 8 y 10 horas al día para... Cuando se acerca la exposición, pero cuando se acerca la exposición te estoy hablando de 6 meses antes, a lo mejor estoy un poco más incluso, pero no, o sea, no es la semana antes. ¿Te recuerdas tu primera exposición? ¿Cómo fue tu primera exposición, Pedro? Mi primera exposición fue una cosa... Yo lo recuerdo con cariño, evidentemente, porque fue mi primera exposición, digamos, individual. Exacto. Sí. Pues fue en el año 2000, creo que en el 2001, 2002, por ahí. Y yo estaba viviendo aquí en Tenerife, de vacaciones, estaba aquí en Tenerife concretamente, y yo había propuesto un proyecto en la Universidad de Granada. Entonces, de repente me llaman, oye, mira que el proyecto que tú tenías, había presentado, pues que nada, nos gustó, lo seleccionamos para exponerlo. Y nada, pues yo me acuerdo que estaba en verano aquí y la exposición era en Granada en diciembre. Concretamente era era en torno a un 9 o un 13 de diciembre. Y claro, yo decía, tú estás acabando de terminar la carrera, trasladar una obra para allá y todo eso. Bueno, alguna obra se mandó por una mensajería, y recuerdo en el avión llevar cuadros encima incluso llevar cuadros encima, yo llevándolos, cargándolos así, y al final salió muy bien, la verdad. El compañero Luis me dice que a ver si tenemos una imagen en pantalla para que la puedas comentar, para que los televidentes, radiantes e internautas de Canal 13 la veamos, a ver si es así. Luis, avísame. Realmente, mira, tenemos una, ahí utiliza rojo, naranja. Sí, eso concretamente es una pieza que es un grabado objetual. Es una técnica que es una técnica de alguna forma desconocida dentro del arte contemporáneo. Normalmente el grabado solemos relacionarlo con una pieza como el grabado que hace Goya o Rembrandt, una obra calcográfica. En este caso es una pieza que se graba en volumen, por medio de una resina de poliéster, ¿no? En ese caso el color que tú dices es un aceite, y es una pintura oleosa, y es un rojo de cadmio, además. Esa obra concretamente es un Primark, así se llama. Está muy bonita. A ver si el compañero tiene otra imagen para también irla comentando a lo largo de la entrevista. ¿Qué criterios tienen los galeristas cuando tú expones tu obra? Yo creo que depende de la galería y de que sea, tendrán unos criterios en concreto. Unos son, no sé, o sea, todos tienen sus criterios, pero evidentemente tiene que ser una buena obra, ¿no? Que haya una buena obra. A ver si realmente esa obra, la que estábamos ahora, que Luis la va a poner, realmente parece que voy a entrar dentro del cuadro, me da esa sensación de que me estás invitando a pasar, ¿no? Exactamente, esa es una obra que yo le tengo especial cariño cuéntame. A esa pieza, porque esa pieza es una ventana, es otra vez un grabado sobre resina de poliéster, y esa pieza concretamente va a estar expuesta en la exposición aquí en septiembre. Y ¿qué quieres expresar con este cuadro realmente? Esa obra es una... Fíjate que, porque esa obra proviene de otro proyecto que realicé en Madrid durante un par de años, y en esa obra aparece un lienzo, realmente un lienzo modelado en medio de unos trozos de cemento, porque era el proyecto Portland, que tenía que ver sobre una temática en base al cemento,
Y ahí es donde yo empecé a hacer la historia, de ahí me surgió la idea de las ventanas, ¿no? Que es la idea que se expondrá en la sala Mafre. Es una historia que va sobre el metalenguaje artístico y, y esa pieza en concreto, como te decía, estará allí y te iba a decir algo en concreto sobre esa pieza que no recuerdo. Ah, sí, es una pieza que yo le tengo mucho cariño porque a partir de ahí yo abrí una puerta hacia otra cosa que, vamos, he trabajado yo durante, yo qué sé, en torno a 5 o 6 años, ¿sabes? Entonces, una de esas piezas junto con otras me abrieron otra puerta para lo que estoy haciendo ahora mismo en Pero yo concreto. te he visto mucho con ventanas, a lo largo de las imágenes que nos has mostrado, mucha ventana. Una ventana es una mirada al exterior, una mirada diferente, una mirada, no sé, positiva en tiempos de crisis, pues vamos a pensar cómo podemos todos Exactamente. salir, ¿no? Una cosa... Sí, no, es curioso eso de que te dices de positivo, porque sí, yo en ese sentido la obra la veo como muy optimista, ¿no? Sí. Esa obra en concreto, la que hay ahora, es una madera, también forma parte del proyecto Portland, ese que hablábamos antes, y la gente suele confundirlo incluso porque es un modelado en una resina de poliéster. Eso no es una madera en real, ni mucho menos. No es una cosa que está pegada ahí, ni mucho menos. Porque tiene muchísimo trabajo eso. Está bien, está muy bonita esa. Por eso lo que comentamos de la ventana, se te ve también en Exacto. un marco de una ventana, tú asomándote a la ventana. Exactamente, es como mi caballo de batalla ahora, Sí. las ventanas. Y yo muchas veces cambio las ventanas con lienzos, esa historia del lenguaje que hablamos antes. Esa es otra pieza, se llama Construcción del paisaje, y es otro grabado que ves como una especie de puzzles que se van construyendo ahí sobre unos paisajes naturales. Volvemos al proyecto Portland de Madrid. Exactamente. Muy bien. Sí. También has recibido también el primer premio de pintura centenario Manuel Martín González, además de Óscar Domínguez. ¿Conocemos ahora a Óscar Domínguez aquí en Canarias? Un pintor tinerfeño realmente. ¿Conocemos la obra de nuestros pintores o artistas canarios en general? Hombre, yo creo que a nivel general, a nivel de la masa social, yo creo que a veces se nos escapa un poco, pero dentro del mundo artístico más o menos se conoce. Pero yo creo que, por ejemplo, en el caso de Óscar Domínguez podría conocerse un poco más. O el caso de Martín González, que tú acabas de nombrar. A mí me parece un artista antiguo de bastante nivel para la época en que vivía en Canarias también. Tenemos ahora otras imágenes, Pedro. Ahí realmente, ¿qué vemos? Esos grabados ya se relacionan más con la parte del proyecto que estoy haciendo ahora, con el metalenguaje, ¿no? Y eso es una pieza que yo a veces la presento como díptico, a veces como una sola, y es un pincel, o sea, mi instrumento, ¿no? El pincel. Y el de la derecha es una obra que se llama El reloj. El tiempo. El tiempo. Y sobre eso, o sea, muchas veces yo estoy hablando con el metalenguaje el tiempo del artista, o sea, mi tiempo. Siempre estoy hablando del arte desde mis instrumentos, desde mi espacio, desde donde yo desarrollo mis cosas. Ese grabado es un grabado también objetual, también en resina de poliéster, y ese grabado estuvo hecho en Salamanca y me basé en un paisaje de aguas calientes en México. Yo vivía con
con un compañero que era un abogado de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México. Y en ese caso, un día hablando, le dije, tengo ganas de algo relacionado con Aguascalientes, por una cuestión personal en ese momento, que no venía mucho a cuento, ¿no? Y a partir de ahí hice ese grabado, él viajó hacia allí, me trajo fotos. Realmente en ese momento no... Internet existía, evidentemente, pero yo no lo utilizaba con tanta habitualidad como evidentemente hoy, que utilizas Sí. o sea, la red desde un montón de tiempo y un montón de horas para relacionarte también con el mundo del arte, información, textos, artículos, muchas cosas. El tiempo, estamos condicionados por el tiempo, ¿no? El tiempo es un factor importante. Sí, yo creo que sí. Para mí a veces, yo durante el tiempo que estoy trabajando en el estudio, a veces, a veces pienso incluso que los días deberían de tener 32 horas, unas pocas más, porque a veces estoy trabajando y de repente pues desaparece el tiempo. Esa obra Bonitas. es una pieza, ya es un óleo sobre lienzo y se llama Argé y es una obra que yo saqué, que me evocó visitar el Peine de los Vientos de Chillida. Justo al lado hay una zona, unas manchas en unas paredes que tienen mucha relación con eso. De hecho hay gente que ha visto la pieza y dice, yo creo que eso tiene que ver con esto. Y le digo, pues sí, exactamente. Viendo la obra. Sí, porque tiene bastante... Aparte es una obra que se puede ver como algo abstracto, Sí. pero en realidad es muy realista. Lo que pasa es que es una cosa bastante realista, pero de una composición abstracta. ¿Y cuánto tiempo debemos estar mirando un cuadro? Depende del cuadro, ¿no? Que realmente... Mirándolo te refieres Sí, a... es que realmente vamos a los museos y no sabemos si nos ponemos de lejos, cerca, cuánto tiempo realmente, y después también no vamos a los museos porque a lo mejor pensamos que hay que pagar. No hay este tipo, no hay una cultura de visitar museos como a lo mejor en otros países. Ya. Bueno, los museos, por ejemplo, aquí no son muy caros. Las galerías, evidentemente, cuando vas a una galería no pagas. Y esa obra en concreto sigue curiosamente, va sobre el proyecto Portland y es un paisaje nocturno, uno de los pocos paisajes nocturnos que yo he hecho. Y ese paisaje está dentro de una fábrica de cemento que está en Morata de Tajuña, en Madrid, a la salida de Madrid hacia la autovía de Valencia. Pues hay una fábrica de cemento en la que yo estuve ahí dentro pintando, de noche, me acuerdo estar pintando allí, una fábrica inmensa, y ese concreto se llama Irreal, porque es una cosa bastante irreal y como visionaria, como una cosa que no te acabas de encontrar. Justo en la zona de atrás, donde se ve un poquito de naranja, ahí estaría situada la ciudad de Madrid. Madrid, sí, exactamente. Muy bien, muy bien. Justamente. No, lo que hablamos es eso de que no hay cultura de visitar los museos porque pensamos que son caros y realmente tampoco hay ese tipo Exactamente. No, yo creo que los museos aquí en Canarias pues están bien, hay descuentos también, etcétera. Sobre todo galerías, las galerías no se cobran. Muchas veces a la gente le da un poco de cosas, una galería, pero no se cobra. Y ahí tenemos que eso de que el almuerzo tuyo, realmente que... Esta pieza se llama La Cena del Pintor. La Cena del Pintor. Hay una serie de obras que se llaman Almuerzo también.
y son mucho más luminosas, los colores son mucho más claros. La cena tiene esos colores incluso porque es una cena, es de noche, ¿no? Se ve una vela detrás, se insinúa detrás una vela. Hasta con el humo y todo. Exactamente. Y lo curioso es que la mesa, aparte de ser una mesa, es una metáfora, ¿no? Porque es un lienzo también, ¿no? O sea, la mesa se convierte, el lienzo se convierte en la mesa donde el artista come, ¿no? Donde el artista, justo en la zona de la derecha, ves que la zona alta del caballete, ¿no? Y a partir de ahí, yo lo que hago muchas veces con todas estas cosas, con todas estas series, esta línea de trabajo, es trabajar con muchas metáforas, ¿no? O sea, los tenedores se convierten en pinceles, o los pinceles son... Entonces vas jugando con ese doble juego todo el rato de... Está muy bonito, naranja y el contraste de colores. Y el efecto del humo también, que se ve al final. Que parece que lo estamos hasta oliendo, ¿no? Sí, exactamente. Realmente nos metemos dentro de la propia obra del artista. Para aquellas personas que se acaban de incorporar a este programa, Los Desayunos Canal 13, recordar que hoy estamos hablando de arte. Tenemos un invitado especial que nos viene de la isla hermana de Tenerife, Pedro Trujillo Arroche, y estamos comentando pues la obra de Pedro, una obra estupenda, pictórica, con un currículum vitae excepcional, donde ha expresado también los premios, ponencias, publicaciones y sobre todo su formación no solamente académica, sino a nivel profesional, que es lo importante también. Exactamente. El artista, que cada vez estás aprendiendo, ¿no, Pedro? Todos los días. Yo siempre estoy aprendiendo. O sea, no, y aparte no me puedo permitir el lujo de no aprender. Porque si me permito esos lujos es no avanzar. Mira, el azul. Aquí ¿esto qué es? ¿Una ventana? ¿Realmente sí, qué es? ¿Cómo se llama? Este cuadro se llama Paradoja. Paradoja. Pues es un bastidor sobre, digamos que una pared, ¿no? Sobre un soporte, donde quien abre esa ventana, al fin y al cabo, quien abre una ventana es un pincel que pinta, ¿no? Por eso aparece abajo el pincel con un mango de un cuchillo, es decir, o sea, es el que abre, ¿no? El que corta hacia otro lado, y es justo en el centro de la ventana, donde ves esa línea vertical azul, el lienzo aparece cortado, o sea, no, es literal, aparece cortado. Entonces es un juego, es una metáfora sobre qué ocurre, ¿no? Sobre el lienzo, el pincel, todos esos elementos conforman mi discurso que yo hablo sobre el metalenguaje, ¿no? Y como te decía antes, hay tintes que son realistas o figurativos, como ese bastidor, que es todo pintura, no hay nada pegado encima, no, el relieve lo genera la propia pintura, y luego esos fondos pues son un fondo bastante abstracto y bastante expresionista, creo yo, o sea, muy, bueno, más que expresionista es muy informal, ¿no? Entre informal, expresionista, eso es una... El azul me gusta porque es un color que utilizas mucho, ¿no? Sí, aparte a mí me parece un color que da mucha tranquilidad, mucha paz, y es un color que realmente me gusta. Y da serenidad. Yo tengo una obsesión, un encanto con el azul ultramar de la marca Michael Harding. Es una cosa que me parece fantástico, me parece una cosa increíble, un color, la textura, el color en sí, la liquidez que tiene, me encanta simplemente el color azul. Tenemos ya también otra obra pictórica tuya, Pedro. Sí, esa obra se llama Pintando la ventana, y volvemos a la idea bueno, en realidad no voy a repetir lo que ya he dicho, ¿no? Pero al fin y al cabo es un lienzo que se abre a otro lienzo, aparece un caballete y el pincel está ahí como... ¿Qué está ocurriendo ahí, no? O sea, ves una ventana, pero también te quedas ahí como... ¿Qué está ocurriendo ahí? Yo, de hecho, cuando la veo, a veces me quedo así como... ¿Qué está pasando? ¿Por qué hice eso, no?
Es una pieza que me da cierta incertidumbre, incluso cuando pasa el tiempo y sigo viéndola. Hmm. Me da... Es una pieza que a mí personalmente me engancha bastante, ¿no? A veces no es una cuestión de que sea mejor o peor, o no tiene nada que ver. Hay veces que es como una obra, ¿no? Pues, ¿por qué te gusta más Levi Strauss o Bach? No lo sé, no tengo ni idea. Pero a veces una concretamente de uno o de otro artista, pues te gusta más por algo. Y hay obras tiene- más complicadas que otras, Pedro. Cuando se te complica una obra, ¿qué haces? Cuando se complica una obra hay que hacer que no se complique y acabarla. Hay obras que a veces se te traban, resisten. se resisten, sí, evidentemente. ¿Por qué? Pero se resisten porque el artista quiere ir más allá y no ha llegado el momento en que haya solucionado esa complejidad. Y entonces, con el paso del tiempo, una y otra, pues al final acaban de no resistirse. Eso Me es encanta. evolucionar. ¿Esto qué es? Esta es una otra pieza. Bueno, como hablábamos antes, este se llama la Torre de Babel y tuvo influencia parte de la fábrica que hablaba antes del proyecto Portland de cemento, y aparece una ventana que es un marco en el que te metes dentro y empiezas a ver otra historia, ¿no? O sea, es como lo que se hacía a principios del siglo, un cuadro dentro de otro cuadro, pero desde un punto de vista totalmente diferente. No es ese cuadro, el cuadro blanco sobre fondo blanco, no tiene nada que ver con eso, porque es un cuadro dentro de otro cuadro, pero aparte tiene un contenido que empieza a contarte una historia, y evidentemente eso lo dejo al público. Yo no puedo descarnar, porque no se puede decir todo cómo es una obra, porque no, eso lo tiene que ver el público. No se puede explicar una composición musical de piano. O sea, te gusta más, menos, y a partir de ahí... Seguimos con otra obra, si el compañero lo estima oportuno. También está bastante bien, utiliza el naranja, azul y sobre todo bastante colores bastante vivos realmente. Suelen ser colores bastante vivos, y sobre todo cuando volví a Canarias salían colores más vivos. Cuando vivía en Irlanda pinté muchas cosas bastante más grises, más oscuras, pero es una cuestión de lógica. Esta ventana es la misma porque esta y la anterior forman parte de un díptico. Es decir, son piezas separadas, pero van unidas. Relacionadas. Y en este caso esta obra se llama Tres elementos, ¿no? La ventana aparece formada de otra manera de formar la ventana, donde hay un hueco que eso, evidentemente yo no voy a explicar todas esas cosas porque tampoco le veo mucha lógica. La gente cuando vaya a ver la exposición pues verá, es como volvemos a explicar, no se puede explicar algo, la música hay que oírla, el sabor hay que tenerlo, un cuadro hay que verlo, la televisión hay que verla también, pues así. Nos queda otra imagen, Pedro, y del compañero ya la estima oportuno, ya la tenemos en la retina de cada uno de nosotros y de nosotras. Realmente es importante también cómo combinan los colores, realmente. Sí, evidentemente. Para mí lo de la combinación del color es una cosa fundamental. Esa obra es una obra que yo empecé a realizar cuando estaba en Irlanda. Concretamente estaba en ese momento trabajando en el Museo de Arte Moderno de Irlanda, en Dublín. Y como puedes ver, lo que te decía del color, cómo cambia, ahí hay más grises. O sea, la obra tiene color, pero son colores más apagados, más pálidos. Tú te cuenta que el verano allí es un mes, ¿no? Básicamente. Y esa es una pieza que es otra ventana, y abajo justo tiene las siglas
del proyecto que estoy haciendo, que en este caso es una P, una M y una P, que es Pictorial Meta Language Project. Y esa pieza, curiosamente, fue premiada hace no mucho tiempo y por suerte no la tengo en mi propiedad, ¿no? Muy bien, está muy bien, Pedro, para ir finalizando, porque me ha quedado más ganas de más obra tuya. ¿Se puede vivir de esto, Pedro? Yo creo que se puede vivir, hay que hacer un esfuerzo en muchos momentos de tu vida. Hay que hacer esfuerzos, evidentemente. ¿Y cómo ves el nivel de artistas aquí a nivel de Canarias? Yo conozco artistas aquí que están trabajando a un nivel bastante alto, bastante alto. ¿Y por qué no los conocemos? Porque realmente a lo mejor no hay los cauces o los mecanismos adecuados para introducirse en el mundo aquí de Canarias. Yo creo que a lo mejor se conocen, pero en circuitos reducidos, sí. Más personales, más, no, incluso a nivel profesional también. Sí. Lo que pasa que normalmente no se suele conocer a los artistas así. Hay artistas, evidentemente, sí, pero yo también te estoy hablando de artistas que están trabajando a un muy buen nivel, sin envidiar nada a nivel europeo, francamente. Pero también son jóvenes, son como yo, o sea, algunos tienen algunos años más, pero sí están trabajando a un nivel, pero para mí muy bueno. De hecho, yo he visto obras, pues no sé, en Londres, en Irlanda, en España, en Madrid, en varios sitios, y yo a veces he visto obras de compañeros míos aquí que no, para nada tienen que envidiar. Yo creo que esa historia que tenemos de Canarias menos, para nada. Yo creo que hay gente buena, la hay, puede estar en Canarias, puede estar en Mongolia o en Düsseldorf. Sí. Finalizando, Pedro, la exposición que vas a realizar en septiembre en Gran Canaria, ¿la llevas avanzada realmente? ¿Cuántas obras van a ser realmente? Todavía no lo tienes así definido. Yo creo que, así, a grosso modo, te puedo decir que van a haber entre unas 15, 20 piezas aproximadamente. Dentro de esas piezas hay unas instalaciones, por lo menos una va a haber, una instalación que verán en su momento, evidentemente. Van a haber en torno a 2-3 piezas de grabado objetual que son inéditas, que no se han visto en ningún sitio, y obras pictóricas que también son inéditas, que la presentación oficial será aquí en Gran Canaria en septiembre en la sala de la Fundación Mafre en Arucas, concretamente. Muy bien. Arucas. Pues nada, pues muchísimas gracias, Pedro Martín Arroyo, suerte en tu proyecto, y ya espero verte antes de la exposición, unos días antes, no solamente a lo mejor aquí, sino también con mi compañera Alejandra Armas para que te haga otra entrevista, o lo que estimes oportuno cuando nos visites aquí a Gran Canaria. Gracias, suerte. Estupendo, gracias a ustedes. Espero que la entrevista de hoy del artista tinerfeño Pedro Trujillo Arroche haya sido de su agrado. Muy buenos días, Gran Canaria. Continuamos con nuestra programación cultural y educativa, donde el vehículo transmisor es el español. Gracias.